Repasamos un poco los sectores del día de hoy. Como pueden ver, todos en negativo, consumo defensivo siendo el menos negativo el día de hoy y la energía teniendo una caída bastante fuerte, literalmente haciendo correcciones. Ya lo vamos a ver un poco en los gráficos también, seguido por el consumo cíclico y las tecnologías también cayendo bastante fuerte el día de hoy, luego de un gap bastante bajista. Vamos a ver los mercados. Como pueden ver, terminaron haciendo caída aproximadamente para el Dow Jones 2%, Nasdaq casi un 5%, y el S&P 500 teniendo una caída de 3.20%. Como pueden ver, mercados totalmente en rojo, uno que es del sector de consumo terminando ligeramente positivo y las tecnologías cayendo bastante fuerte. Financieras también cayendo, siguen las caídas en las finanzas, muy interesante eso para tener en cuenta. Y veamos rápidamente un poco de las señales o de las noticias y de movimientos relevantes que hicieron los mercados. Por aquí tenemos Rivian de automóviles teniendo o sigue con caída bastante fuerte. Tenemos Disney también llegando casi a la zona de $100 para tener muy en cuenta. Tesla teniendo una caída muy importante el día de hoy de un 9%, casi $78, casi 79 mejor dicho, para tener muy en cuenta. Amazon también teniendo una caída de 5%, siguen las caídas en los mercados y alejándose de medias móviles, lo cual estar muy atento por si llega a haber un rebote y estar atento para un día positivo también. Microsoft también teniendo una linda caída el día de hoy, estuvo en una resistencia, ya lo vamos a ver en los gráficos, y de allí para abajo. Netflix siguen con las caídas también, no ven una zona literalmente de soporte para Netflix. Siguen con las caídas muy bruscamente, luego de costar $600 y a costar $173. Palantir también teniendo caída, luego el tema de entrega de ganancias. Google también en una zona de resistencia, veamos si el día de mañana logra rebotar. Está en una zona interesante. Veamos un poco más de gráficos. Tenemos Twitter también haciendo movimiento rojo y de caída. AMC de las Spanish Sport también teniendo caída. Coinbase por el tema de las criptomonedas que han caído muchísimo. Obviamente Coinbase muy seguido por ello y teniendo una caída de casi un 20%. Muy interesante. Viendo que su alto histórico fue de 350 y ahorita costar $83, una caída muy interesante y relevante. Facebook, luego de su intento de tratar de salir adelante, intentando caer nuevamente y literalmente haciendo como que una formación de canal, no está muy declinada, me parece está muy interesante. Igualmente va a soporte seguramente en zona de 180 y 175. Boeing también sigue cayendo con una caída bastante fuerte y muy interesante. Uber también teniendo una caída muy interesante de casi un 12%, como pueden ver ahí, rompiendo zonas de resistencia muy interesantes que no había roto anteriormente, para tener en cuenta. Ford Motor Company también cayendo muy interesante, rompiendo una línea de resistencia muy importante. AMD haciendo una vela roja bastante grande y envolvente, a punto de llegar a una resistencia de piso, un soporte de piso que tiene en la zona de 81 aproximadamente. Vamos rápidamente entonces con los gráficos y a comenzar un poco con lo que nos gusta. Comenzamos por aquí con el Dow Jones haciendo una vela roja al día de hoy. Sí tocó su último bajo literalmente y rebotó en esa zona de allí. Estar muy atentos si el Dow Jones decide romper esa resistencia, porque podría haber entonces más caída para los mercados. Sin embargo, podría hacer movimientos envolventes como lo vimos en el IWM. Vamos a verlo acá. IWM entonces confirmando un poco de caída el día de hoy. Muy interesante. Muy interesante. Teníamos el mercado totalmente lateral para IWM y ahorita lo tenemos literalmente en el piso haciendo caídas increíbles. Para tener en cuenta, estar muy atentos si llega a tocar nuevamente este alto que hizo, porque puede ser una zona de resistencia para buscar más caída. Igualmente puede llegar un poco a la zona de 183, 181, para tener muy en cuenta. Muy interesante la caída de WM y muy bonita para verlo operado el día de hoy. Veamos rápidamente su trading, por así decirlo, y literalmente también hizo lo mismo que el SPY, haciendo un movimiento muy interesante, teniendo una caída hoy del 4.21%. Ya un SPY que tuvo más positivo que los demás, también teniendo una buena caída de la zona de S1 hasta la zona de S2, hizo un pequeño rebote para luego seguir cayendo. Respetó muy bien la zona de resistencia
del pre-market y post-market. La verdad, muy interesante. Y resistencia de precios, rompió la resistencia de precio de 400 y terminó cayendo a 398, lo cual es muy interesante. Y menos mal pusimos esa resistencia el día de ayer para haber tenido en cuenta el día de hoy. Podría llegar fácilmente a la zona de 393 o 390 antes de dar un rebote. También tenemos una excelente divergencia, por eso les digo y les menciono que puede haber un movimiento de compra para estar muy atento el día de mañana. Entonces también tenemos una caída al día de hoy bastante interesante, vela roja, movimiento de divergencia, alejándose de nube de Ichimoku, para tener en cuenta de que podría haber un pequeño movimiento de reversión si así lo desea el mercado. Podría llegar igualmente a la zona de 296, bueno, 293 antes de dar esa zona de rebote. Vamos a ver rápidamente las oportunidades que vieron en el mercado el día de hoy para ganar dinero o hacer trading en este caso. Vamos a analizar rápidamente en 2 minutos. Estuvimos atentos en los primeros 2 minutos, hizo un movimiento verde y luego de ese movimiento verde tenía mucha noción de venta, de comprar puts. En este caso estuvo en una zona de resistencia de la S1 y obviamente estábamos en zona de trampa, ya que las medias móviles estaban por arriba y había roto esta resistencia de zona de 306 y el mercado literalmente iba a bajar. Nada más que hizo este movimiento hacia arriba, tocó la media móvil de 8 periodos, de 9 periodos en este caso, y luego de allí fue que dio las caídas bastante importantes. Podemos ver el video anterior y se pudo haber hecho un buen porcentaje de target mínimo en la zona de S2 o la resistencia, que fue en nuestro caso de 299.14. Aquí estuvimos un tanto para la venta, si podemos acumular un poco más ganancias si el mercado hacía rompimiento en esa zona ahí, en la zona de 299, y nada más era precaución para aprovechar. Sin embargo, si la compra estuvo un poquito apresurada, ya que fue muy abajo y ni siquiera fue tan arriba que digamos, y obviamente era una zona de resistencia para esperar el movimiento de compra y no el movimiento de venta. Y como pueden ver, aquí hizo una vela bastante grande y luego otra vela bastante grande. Sin embargo, entramos en esta zona de acá, por así decirlo, en una vela roja que tenemos ahí, la segunda vela roja, dio un movimiento alcista, volvió a caer, aguantamos hasta la zona de 299 literalmente, y estuvo el mercado subiendo bastante fuerte, pero como pueden ver, así como subió, también bajó y literalmente nos tocó un stock break-even, ya que colocamos stock movible, lo subimos y simplemente se cerró la operativa abajo. Además que tardó un poco por el tema de hora de cerdito. También hicimos otra operativa en hora de cerdito. Hubiera sido, como pueden ver, muy bueno que lo hiciéramos en temporalidad en la última hora y no en hora de cerdito, ya que también se hubiera dado y se hubiese tenido un mayor beneficio. Como pueden ver, ahí bajó bastante fuerte y en los últimos minutos dio un interesante rebote y resistencia que habrá que tener en cuenta para el día de mañana en el caso del cucucucu. Para tener en cuenta, a ver si hace un doble piso, ver si rompe esta resistencia aquí antes de empezar a subir, declinándose la media móvil de 200 periodos, lo cual puede haber venido ese movimiento alcista. Vamos rápidamente en Microsoft. Como ya he comentado, literalmente tiene una zona de resistencia en la zona de 271, literalmente cerró el gap y se fue muy fuerte a la baja, y hubiese sido un mayor beneficio para los inversionistas en este caso, y muy buena tendencia, la cual rompió bastante bajo. Fue de S1, S2 hasta mitad de S2 promedialmente y terminó cayendo muy fuerte hacia abajo. ¿Verdad? Muy interesante y muy bonito para Microsoft. Apple también haciendo literalmente cierre de gap y terminando el mercado hacia la baja, acercándose a la media móvil de 200 periodos, lo cual mañana va a ser un día muy interesante para tener volatilidad y tener muy en cuenta. Tenemos Facebook también haciendo una vela muy interesante que podría buscar confirmación si así lo desea, empujada por 50 periodos, 20 periodos y 8 periodos también, y con el RSI con mucha oportunidad de bajar sin ningún problema. Repasemos Tesla, también hizo un movimiento muy interesante el día de hoy, literalmente también haciendo cierre de gap, tocando zona de resistencias de días anteriores, literalmente en la zona de S1. Como pueden ver, cayó S2, llegó a S1 y luego terminó una tendencia bajista muy interesante, muy bonita, y ya para el cierre del día cayendo entonces bastante fuerte para Tesla. Para mañana UPS por ahí teniendo una caída bastante interesante de pérdida, lo que es UPS, si no me equivoco, para tener en cuenta. Vamos a repasar rápidamente un Discord, ya que podríamos aplicar la estrategia de
Exec, después de ganancias, después de earning, tenemos un PCTs, perdón, para tener en cuenta. Entonces tenemos una caída bastante grande y literalmente podríamos buscar caída o si no un movimiento positivo para tener en cuenta, y también buscar en esta página que se llama Market Chimelio en tema de calendario, buscar las empresas, en este caso UPS, UPST, y tratar de analizar qué porcentaje podría dar para el día de mañana o que normalmente da, para que tengan entonces en cuenta por allí y sacar el promedio de precios, luego entrega ganancias. Vamos rápidamente a criptomonedas. Como pueden ver, de un día para otro ha tenido una caída aproximadamente de 3.000, casi $4.000 para lo que es la criptomoneda, en este caso Bitcoin, y se encuentra en una zona de resistencia bastante interesante, que es la zona de 30.000. Estuvo e incluso llegó a la zona de 29.000, y luego hizo un rebote bastante fuerte. Siguen teniendo caídas muy volátiles. Si sigue cayendo estaría bastante bien sin duda alguna, porque así como bajó, pueden también subir fuertemente para lo que en este caso criptomonedas, con RSI bastante bajo, y sí, podría seguir bajando sin ningún problema. Vamos a ver si podemos analizar rápidamente el siguiente o la siguiente zona de precio, que literalmente no se ve otra zona de precio más que sus números enteros. Tendríamos una resistencia en 26.100 y en 23.000 si no logra aguantar esa zona de allí. Pero como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas negativas para lo que es el Bitcoin. Y si sumamos para el año, ha tenido la última semana también ha tenido una caída muy interesante. Pero bueno, estar atento en esas zonas para recuperar criptomonedas. El Ethereum se mantiene en zona de 2.300, también teniendo caída bastante interesante y rompiendo resistencias muy importantes también. Veamos cómo pueden aguantar entonces las criptomonedas. Veamos rápidamente el sector financiero, también así está en zona de resistencia, literalmente zona de compradores, para tener en cuenta. Veamos si hace movimientos envolvente para tratar de buscar movimientos alcistas. Rápidamente el índice de volatilidad, llegando otra vez al nuevo alto, es decir, tenemos una resistencia. Veamos si logra entonces caer nuevamente y los mercados subir para el día de mañana. De no ser así, el mercado o el índice del miedo de la volatilidad podría romper esta zona de allí, y de ser así, estar muy atento porque es una zona de bastante alerta y miedo para los mercados y las personas. El índice del dólar también se mantiene alto, sin embargo, tercer día, tuvo 3 días siendo mecha de rechazo y hoy haciendo una vela indecisión. Vamos a ver si el día de mañana entonces empieza a hacer movimiento rojo para que el mercado trate de hacer un movimiento verde. Fondo y deuda de 10 años también se mantiene todavía en la zona de 3. Precio del petróleo creo que también está cayendo. El precio de Texas está haciendo un rebote entonces, intentó salir de la nube de Ichimoku y tuvo un excelente retroceso para lo que es el tema de las energías. Veamos rápidamente el sector de energía, como vamos a comentar también, teniendo una vela grande el día de hoy de un muy buen porcentaje, de 8% inclusive, tratando entonces los mercados buscar correcciones, ¿será? Para estar entonces muy atento de entrar en nube de Ichimoku, e inclusive si rompe esa nube de Ichimoku, buscar mínimo la media móvil de 200 periodos. Estar atento también para las empresas en este caso. ExxonMobil también estar en 91, estar en 84, caída de casi 8%, lo cual está muy interesante para tener en cuenta. Sector transporte, obviamente por el tema del petróleo, y sector de energía teniendo una caída muy grande el día de hoy. Todos los mercados totalmente se encuentran abajo. Oro sigue manteniéndose bajo de 1900, plata sigue bajando de 22 a 21 y la divisa también se mantiene en alto. Entonces bueno, esto sería todo para el día de hoy y nos vemos el día de mañana.